Un buen día para todos y para todas. En representación de la Corporación Excelencia en la Justicia, quiero agradecer de manera especial esta muy diferente invitación cursada en cabeza del suscrito para representar a la Corporación Excelencia en la Justicia por parte del doctor Ulises Canosa, actual buen presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, desde luego también a su eficiente secretaria, la doctora Eudith Baene. De igual forma, también hago extensivo este saludo a las otras importantes directivas de este instituto, a mi profesor de Derecho Probatorio y presidente emérito de esta institución, el doctor Jairo Parra Quijano, como a sus presidentes honorarios, dentro de los cuales también para mí afortunadamente hay personas que me han guiado por el mundo del derecho. Arranco con el doctor Ramiro Bejarano en su condición de presidente honorario, como también otros miembros del instituto, el doctor Hernán Fabio López y el doctor Edgardo Villamil Portilla, como también a sus vicepresidentes, el consejero de Estado, el doctor Martín Bermúdez, la jurista Ángela María Huitrago y por supuesto también al director de este muy importante congreso, el doctor Pablo Felipe Robledo. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Empiezo por ofrecer una excusa por no poder haber concurrido presencialmente a este evento. Motivos de naturaleza personal, así me lo impiden. Pero desde luego es motivo forzoso por el honor que despliega esta invitación acompañarlos. Y señalar bajo esta égida tan trascendental de lo que hace el procesal, un tema que conviene vislumbrar desde la perspectiva de los métodos alternativos de solución de controversias y muy en particular en lo que hace del arbitraje. Tengo por propuesta entonces que acogí la de tratar algunos tópicos muy relevantes con relación a las particularidades del recurso de anulación en materia arbitral. Aprovecho la ocasión para precisamente valerme de algunas de las líneas traídas a colación y espero de memoria de la obra del suscrito en su segunda edición recientemente publicada, La impugnación del laudo arbitral, y que da cuenta de todos los recursos posiblemente a utilizar o a desplegarse en contra de esta providencia. Me refiero entonces a la anulación, a la tutela, al recurso de revisión y a otros recursos especiales. Descendiendo entonces la presentación misma al tema del recurso de anulación, convendría discernir que el recurso como medio de impugnación está atado precisamente a ser un mecanismo de defensa y de saneamiento a disposición de los sujetos procesales con el fin de oponerse a una providencia especial, específica, sui generis, si así se quiere, como lo es el laudo arbitral. Y pretende por esa vía contrarrestar eventuales errores en la sustanciación o definición litigiosa y lograr su revocatoria total o parcial. Me valgo de las palabras de el maestro Couture, que finalmente señalaba que el término recurso tiene un antecedente específico, es ese concepto de regresar, es un recorrido o un correr de nuevo el camino ya hecho. Y supone per se que una autoridad distinta a aquella que emitió esa decisión pueda examinar la resolución previamente adoptada. En tal sentido, entonces, coincidiremos todos y todas que la impugnación supone necesariamente la contradicción de una actuación judicial o, en este caso, una de rango similar, como lo es específicamente la actuación arbitral. Recordemos que en voz del artículo 116 de la Constitución, las funciones que desempeña el árbitro son análogas, similares, por no decir que idénticas, a las que despliega un juez o un magistrado. Por ello, ahí se indica claramente que la función del árbitro es la de administrar justicia. En lo que hace los recursos, y específicamente de la anulación, este tendrá entonces por objeto que se rectifique esa resolución dictada por los árbitros por parte de un tribunal distinto, un órgano obviamente diferente a aquel que asumió la función arbitral. Los medios de impugnación, y esto nos lo permite señalar para efectos de acendrar aún más
la definición de este recurso, se concretan en vías evidentemente legítimas, que gozan de reconocimiento legal y que están orientados en todo caso a remediar el eventual agravio de una providencia que se puede considerar por un sujeto procesal incumbente anómala o ilegal. Y este instrumento, como lo hacen todos los demás instrumentos de repudio procesal, poseen un ámbito, si se quiere, un poco más restringido, a diferencia de otros, pero en todo caso facultan a la autoridad que conoce el mismo para surtir una revisión de esa decisión. En lo que hace el recurso de anulación, esa verificación tiene un limitante y es verificar que no se hubieran quebrantado en esa decisión, en ese laudo, unos presupuestos formales. Pero desde esa perspectiva también claramente se puede evidenciar que la anulación es un recurso que tiende a atacar los hierros del procedimiento, los errores improcedendo, a diferencia de aquellos otros que atienden o buscan defenestrar una equivocación en el juzgamiento propiamente hecho. Estos otros se tienen por los errores injudicando. En lo que hace otra clasificación, también habrá que decir, con relación al alcance de estos medios de impugnación, que en cuanto al recurso de anulación se refiere, toda vez que se origina por unas causales taxativas y si se quiere dentro de esa noción clásica dando lugar a una tipología, el recurso de anulación será realmente extraordinario, a diferencia de otros recursos conocidos como los ordinarios, que sí pueden dar lugar a la expedición de un pronunciamiento con relación a los temas jurídicos, sustituyendo incluso en todo la resolución impugnada. En el caso del recurso de anulación como recurso extraordinario, auspicia muy concretamente tan solo la nulidad o revocatoria de ese acto, del acto arbitral. En la anulación no se habilita la revisión integral de la materia del proceso arbitral, ni tampoco, muchísimo menos, la forma como se aplicó el derecho. Por el contrario, está exclusivamente dirigido a censurar ciertos y determinados errores previamente tipificados por el legislador dentro de ese escenario que denominamos causales y que no dan lugar, como bien lo ha expresado en jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, a una segunda instancia o a reexaminar toda la controversia planteada. Y esos límites son fundamentales y cobran especial importancia en el tema del arbitraje, porque se ha considerado que el recurso tiene ese escenario predefinido y que no puede extenderse más allá. No puede derivarse en un nuevo juicio. En el arbitraje, entonces, por conclusión primera, podemos señalar que los arbitrios o los medios procesales de impugnación posee un alcance absolutamente restringido y el agraviado no puede en modo alguno pretender una nueva resolución de la controversia, sino concreta y únicamente la invalidación de esa decisión definitiva de la controversia que está recurriendo. Entonces, adicional a lo anterior y estando al tanto de sus límites, también entremos a señalar que el conocimiento de este medio de impugnación, primigenio además para atacar el laudo, que es el recurso de anulación, se difieren de lógica y tradicionalmente a la jurisdicción, y es ella la que conoce por medio de este recurso de esa posible retractación de la decisión dictada por ese tribunal arbitral. Se discute mucho si a raíz de esa concesión los tribunales que conocen de esa anulación son superiores jerárquicos de la instancia arbitral. Por lo pronto, para conciliar tesis encontradas, diríamos que con independencia de ello, lo que está absolutamente clara es la exposición de una competencia judicial que desde luego está referida a esa posibilidad
de declarar la invalidez del laudo y que en todo caso, frente a un laudo con independencia del tribunal arbitral, claro que evidentemente esos jueces o magistrados que conocen concretamente de la anulación se convierten en su superior jerárquico, es decir, superior jerárquico de la providencia que van a revisar, con independencia que se considere si son superior jerárquico o no del órgano que dictó esa determinación, aquí denominado laudo arbitral. Pero también habrá que señalar que este medio de impugnación tiene otra característica que le es preclara, y es que procede exclusivamente contra los laudos. Y eventualmente también, digámoslo, simultánea y lógicamente, contra las providencias aledañas al mismo de corrección o adición. Pero no concurre el recurso de anulación contra decisiones o determinaciones distintas al laudo dictadas por un tribunal arbitral y que, como bien sabe, en nuestro país se concretan en autos. Para ellas, esencialmente, para esos autos como tal o esas otras decisiones, se reservan recursos endógenos, que no exógenos, como lo es la anulación. Y ese recurso es la reposición que debe ser formulada ante el mismo panel, haciendo la distinción que en materia de tutela, en todo caso, ella sí cabe contra cualquier providencia emitida por un tribunal arbitral. Quiere yo decir, o bien contra el laudo, como lo hace la anulación, o bien, a diferencia de la anulación, contra un auto. Dentro de eso, también habrá otra disputa que examinar. Algún sector arbitralista, por así decirlo, aduce que la naturaleza contractual de la cláusula arbitral, que es el origen propiamente hecho del arbitraje, emancipa de revisión el fallo de los árbitros. Y por eso se piensa que sería imposible la instauración de sistemas de impugnación. Pero es de recordar que esa discusión en nuestro país es de difícil anuencia, porque en nuestro país, por esa predefinición constitucional y por esa analogía existente que el árbitro puede llegar a administrar justicia, entonces esencialmente se considera desde todo punto de vista que esa providencia o laudo arbitral sí sea susceptible de recursos, volviendo al punto que el recurso entonces diseñado primigeniamente para ese propósito es el recurso de anulación. Dentro de ese contexto, también agreguemos, para ir haciendo mayor fisionomía de este tipo de recursos, que también existen límites para efectos de la actuación arbitral. La actuación arbitral no está desprendida de unos elementos y de unos horizontes que le son claros y que le son esenciales. Y así con todo sea una solución extrajudicial, está llamada, claro que sí, a respetar reglas. Y lógicamente, su desacatamiento da lugar a la procedencia de estos supuestos impugnatorios. Aquí lo que hace concretamente el recurso de anulación. Ciertamente la justicia arbitral está imbuida de unos principios que le son fácilmente reconocidos. Agilidad y celeridad son rasgos distintivos de esta figura. Pero ello no quiere decir que los árbitros pueden desfigurar la esencia del mismo trámite, pueden subvertir esas reglas para efectos de resolver en punto y en tiempo esa controversia jurídica. Por eso, y de esos criterios, parten elementos claves como los siguientes. Y ustedes podrán encontrarlos además en desarrollo extensivo, no solo en ese libro, sino en la ponencia que muy amablemente me han pedido el doctor Ulises y la doctora Odith para compartírselo a todo el público presente con relación a este tópico tan interesante. Y esas consideraciones dan lugar y han concretado una uniformidad del régimen, de los recursos y del recurso de anulación contra el lado arbitral. Y es que en todo caso se asignan procurando al máximo la firmeza
y la no posibilidad de conceder una segunda instancia por su vía, sino que por el contrario, tienen unos límites específicos y ese medio de impugnación o recurso de anulación contra el laudo no se erige en un recurso de reforma por estar claramente atado a unas causales que disciernen sobre tópicos concretos. Por ejemplo, la arbitrabilidad o el juicio regular. Por ejemplo, también la constatación de que la controversia se haya enrutado dentro de las posibilidades de la arbitrabilidad, que es aquello que es susceptible de resuelto mediante arbitraje. En modo, entonces, alguno, el recurso de anulación está llamado a sustituir el laudo arbitral por un pronunciamiento distinto. Únicamente es un medio de impugnación que encarna, que se erige en la posibilidad de atacar su validez. Y así encontramos entonces que las causales de anulación, por ser precisamente un recurso extraordinario, por estar al pendiente de esa revisión específica, está sentada en la verificación del cumplimiento de aspectos de carácter formal, relativos esencialmente para aterrizarlos en el tema arbitral a estos tópicos, los defectos del convenio arbitral, la eventual inclusión en la decisión arbitral de controversias no incluidas en el pacto arbitral o los vicios concernientes a otros específicos aspectos, como por ejemplo a lo relacionado con el tiempo tomado por los árbitros para definir esa materia. Con todos esos motivos tasados, han tenido copia o réplica de la Ley Modelo de Arbitraje Internacional que refiere el control que se puede extender vía ese recurso de anulación a unos elementos claros y específicos. Por ejemplo, al control de la existencia y validez del convenio arbitral o al control también de la regularidad del procedimiento arbitral en garantía del debido proceso y de los principios de igualdad, de audiencia o de contradicción. Y específicamente, si se quiere, en cuanto acabe en algunas jurisdicciones o legislaciones, el control sobre el fondo propiamente dicho, pero estrictamente limitado a la garantía del proceso en lo que hace de velar por el orden público. Nuestra legislación en su artículo 40 de la Ley 1563 del 2012, con gran valía denominada y con justeza denominada la Ley Inestrosa, previene precisamente que el recurso de anulación es extraordinario y unos tiempos afortunados para ser interpuesto y desde luego para que corra el traslado frente al mismo con base en unas causales que deben tener una interpretación restrictiva. No está llamado entonces el juez de la anulación, como otro aspecto y conclusión fundamental, a calificar o modificar, por así decirlo, los criterios o valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo. Y en eso la jurisprudencia tiene centenares de sentencias que así lo indican y que se pueden resumir o sintetizar todas ellas para señalar que no se trata de una oportunidad para revivir el debate planteado ante el tribunal arbitral, sino que está limitado a cotejar, por así decirlo, la procedencia de esas causales o causal específicamente invocada por los recurrentes frente al contenido del laudo, lo que, entre otras, va ligado a un principio fundamental, reconocido en el mundo entero, y es el de la estabilidad jurídica atribuida al laudo. Entonces, la función de ese juez de la anulación, que en Colombia, en tratándose de un tribunal que haya conocido materias privadas, recae sobre los tribunales superiores, y en cuanto hace tribunales en los cuales participa una entidad pública, le corresponde por competencia a la sección tercera del Consejo de Estado. Ese juez de la anulación lo que hace es encuadrar la alegación de la parte dentro del supuesto del precepto normativo que lo consagra, para ver si se puede fácilmente subsumir dentro de esos supuestos la respectiva causal interpuesta o invocada. Desde ese punto de vista, también existirían unos requisitos que se pueden extraer de la jurisprudencia
y que deben aplicarse para la debida intermediación o admisibilidad y eventual prosperidad del recurso extraordinario de anulación. Recordemos a saber algunos de ellos. Que se trate desde luego de un laudo en firme, que la presentación del recurso de anulación desde luego sea oportuna en los términos que el estatuto arbitral previene, que se formule por escrito, que se ciña desde luego, como antes lo hemos reiterado, a causales de anulación legalmente previstas, que esas causales además cumplan con la debida carga, estén debidamente sustentadas. En fin, con esos elementos se tendría lugar a una discusión, si se quiere, importante, para tornar ese recurso en hábil, en conducente o en fundado. De lo contrario, podrá recaer sobre él la declaratoria de infundado o de fracasado. Es también oportuno señalar que existe cierta tipicidad en materia del recurso de anulación. Y hablo de tipicidad para expresar que deben comprobarse ciertas incorrecciones, determinadas incorrecciones arbitrales, para que proceda precisamente la anulación del laudo arbitral. Y desde ese punto de vista, esa tipicidad tiene y comprende una doble finalidad. La primera, de orden material, conforme a la cual, podríamos así decirlo, es necesario que exista un precepto jurídico o motivo previo debidamente reconocido que permita atribuir certeza de aquella conducta o eventual incorrección arbitral que sea susceptible de ser impugnada vía la anulación. Y la segunda es una circunstancia de carácter claro está formal, relativa a la exigencia de una real existencia y debida acreditación de esa causal de anulación para permitir su encuadramiento. Ese principio de tipicidad en materia de este recurso, entonces, hace alusión directa a la obligatoria descripción de los motivos que dan lugar a recurrir el laudo. O podríamos decirlo también en otras palabras, invoca determinar sin ambigüedad alguna cuál es la actuación arbitral y el objeto de reproche en particular que se encuadra dentro de ese tipo exacto o hipótesis normativa de la anulación. Y por ello, también se constata, según lo ha dicho la jurisprudencia, que el juez de la anulación no le permite la interpretación ni la libertad de aplicar libremente la hipótesis normativa que se está o se persigue que se declare. Por el contrario, se agrega que la competencia asignada a este fallador, que conoce el recurso de anulación, le impide aplicar de oficio esas causales previstas en el ordenamiento y presupone entonces como contrapartida y como segundo elemento sustancial una carga procesal para el interesado a quien le corresponde el deber de alegar y fundar debidamente su solicitud de anulación. Entonces, podemos puntualizar y llegar a esta conclusión. El recurso de anulación gozará de alguna capacidad de reconocimiento cuando concurran algunos elementos. En primer lugar, siempre y cuando esas acusaciones se realicen respecto de una proposición jurídica definida en la resolución arbitral como una causal de anulación. En segundo lugar, también la atribución del cargo respectivo para ampararlo en la conjetura específica o en la presunción que da lugar a esa anulación, porque tampoco es dable que mediante la interposición de una causal se busque la corrección del laudo cuando el motivo que pudiera haberla fundado es una causal distinta. Por eso también es oportuno, además, señalar que ese deber o esa carga del sujeto procesal interesado es fundamental de cara a establecer la prosperidad del recurso. Pero pasemos a un tercer elemento dentro de ese englobe. Hemos hablado del principio de tipicidad, hemos hablado de las cargas que le concurren a la parte que recurre,
o que emplea el recurso de anulación. Y también podemos entrar, ya casi para rematar, y por supuesto con un saludo especial a los compañeros de panel, a los cuales me privé de oír directamente, pero con los cuales hemos compartido en diferentes horizontes y escenarios esta posibilidad de analizar esta temática, y por eso sé bien su línea de acción. Pero en aras de seguir con esta sección, puntualicemos en un tercer aspecto que resulta muy relevante, y es lo atinente al agotamiento de requisitos de procedibilidad para efectos de la prosperidad de algunas de las razones de anulación. En el caso de la anulación, no en todas las causales son necesarios previos pasos procesales a efectos de poder validar la actuación siguiente o la utilización del recurso. Pero sí en algunos, privilegiando ese principio de la buena fe y de la lealtad procesal y de la economía procesal además, y para que no se sorprenda a posteriori al tribunal arbitral o a la otra parte con argumentaciones adicionales, se impone o se requiere la necesaria interposición de algunos pasos o actuaciones procesales para evitar precisamente que la anulación se utilice con fines distintos al de la corrección del laudo. Y esa procedibilidad de la anulación está supeditada en algunos casos a que se concurra necesaria y previamente con cierta formalidad de actuación. Y para esto hay que dividir o escindir o hacer un cotejo de las distintas causales. Así diremos entonces que las causales relacionadas con la inexistencia, la invalidez absoluta del pacto arbitral, la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia o la constitución irregular del tribunal, solo podrán invocarse si el recurrente hace valer los motivos constitutivos de estas mediante un previo recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia, aquel que se surte en la primera audiencia de trámite cuando el tribunal examina la declaratoria de competencia. Por el contrario, diremos que la causal atinente a la expedición extemporánea del laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer oportunamente ante el tribunal arbitral una vez ha expirado el término, lo cual supone que la parte que advierta que ese término ha expirado en perjuicio de la competencia arbitral debe ponerlo de presente automáticamente para efectos de que a futuro pueda válidamente interponer la causal respectiva del laudo extemporáneo. Y habrá otras causales correspondientes a haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, o cuando el laudo también contiene disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, que desde luego también quieren que se hubieran alegado de manera oportuna ante el tribunal. Y para ello habrá que hacer una distinción. En el primer caso, frente a lo que hace de las pruebas oportunamente definidas, habrá que hacerlo valer mediante un recurso de reposición en el momento pertinente y en todo caso antes de cerrarse esa fase probatoria. Y en el segundo caso, frente a las causales relacionadas con los errores aritméticos o los errores o cambio de palabras en el laudo, habrá que hacerlo valer mediante la solicitud de aclaración o corrección del laudo dentro de los 5 días siguientes a su expedición. Todas estas previsiones son muy importantes y están diseñadas para que las partes que concurran al trámite arbitral denuncien esas hipotéticas infracciones de los árbitros en los momentos oportunos. Y por cierto, consultando esas pautas legislativas que bien determina nuestro estatuto arbitral. Desde ese punto de vista, estos son algunos de los comentarios frente a un recurso en boga, primigenio, como lo dijimos desde el principio, para atacar el laudo o impugnar el laudo arbitral, y que se complementa en lo que hace de nuestra órbita y de nuestro orden jurídico otros mecanismos que sin lugar a dudas también son de gran interés. Y cito esencialmente
la tutela, la famosa tutela contra los laudos arbitrales. Por lo pronto, lo que hemos querido es presentar en este tiempo y para tratar de no extralimitarnos en el mismo, hemos tratado entonces, sin subvertir esa cronología, ya que nada más imperativo que el dios Crono y desde luego quien debe cumplir rigurosamente esas funciones de moderación dentro de este tiempo, de acuñar algunos aspectos fundamentales de la fisionomía del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Nuevamente, a todos, en particular al presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al doctor Ulises Canosa, un agradecimiento como también al resto de directivas y por supuesto al público presente también por su atención, su amabilidad y su generosidad comentando algunos aspectos de esta ponencia que espero haya sido de utilidad. Muchas gracias.